para que los estudiantes nos puedan comprender, lo que estamos hablando es que el COTAP establece las reglas de juego de cómo deben funcionar, en este caso, los gobiernos regionales, que todavía no existen en el país, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y, en el caso de las poblaciones rurales, los gobiernos parroquiales. ¿Cuáles son los objetivos del Código de Descentralización? Primero, fortalecer la autonomía de los GAT. Miren, mucho se cuestionaba que los gobiernos autónomos descentralizados operaban a la libre. Teníamos gobiernos autónomos descentralizados muy fuertes, muy potentes, pero otros municipios, otros consejos provinciales que lastimosamente no podían cumplir ni con las demandas que en ese momento establecían la Ley Orgánica del Régimen Municipal y la Ley Orgánica del Régimen Provincial. Mientras teníamos municipios fuertes que no solamente cumplían competencias, no sé, se me ocurre hablar de un municipio que no solamente tenía la posibilidad de brindar agua potable y alcantarillado, sino asumir competencias de educación, asumir competencias de salud, tener una lógica distinta de gestión, como una lógica participativa. Entonces, el interés es fortalecer la autonomía de los GATS para tener GATS de la misma calidad y la misma posibilidad de prestar servicios a los pobladores sin importar en qué parte del país nos encontremos. Profundizar la descentralización, fortalecer el rol del Estado. Muchas veces cuando hablamos de Estado, creemos que el Estado es el presidente, que el Estado es el ejecutivo, que el Estado es simplemente el presidente y sus ministerios, pero el Estado somos todos. El Estado es el gobierno municipal, el Estado es el gobierno provincial, el Estado en la zona rural son las juntas parroquiales. Por lo tanto, uno de los objetivos es la profundización del Estado. Promover el ordenamiento territorial equitativo y solidario, tener territorios absolutamente planificados. Ese es uno de nuestros mayores problemas. Un ejemplo que es uno de los primeros que se viene a la mente cuando hablamos de un crecimiento desordenado, por ejemplo, es el municipio el cantón de Santo Domingo de los Áchilas, un cantón que fue creciendo por la necesidad, por la demanda, sin la posibilidad de ordenar el uso del suelo. Por lo tanto, uno de los objetivos del COTAP también es tener un desarrollo con un ordenamiento territorial. Clave, afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad. Cuando nosotros hablamos con ciertos sectores de la población, sobre todo de los grupos que históricamente han sido excluidos del ejercicio del poder en el Estado, nos dicen la gran deuda sigue siendo el Estado plurinacional y el Estado intercultural. Y claro, esa deuda va a seguir si seguimos solo mirándolo desde el gobierno central y desde la política central, si lo seguimos viendo desde el Ministerio de Cultura, si lo seguimos viendo desde el Ministerio de Educación. O sea, toda la posibilidad de aterrizar la plurinacionalidad, la interculturalidad, la inclusión de las mujeres, la inclusión de los jóvenes, la inclusión de personas con discapacidad, que son los sectores, en este caso de atención prioritaria, tiene que hacérsela desde los gobiernos locales. O sea, la posibilidad de tener el Estado mucho más cerca del ciudadano nos dan los gobiernos autónomos descentralizados. Democratizar la gestión de los GATS es clave. Uno de las partes que a mi consideración tiene mayor peso en el Código de Descentralización es la creación de los sistemas de participación ciudadana. Si nosotros hablamos de un modelo excluyente o un modelo que pensaba únicamente en Quito, Guayaquil y a veces Cuenca, no podemos desde los gobiernos autónomos descentralizados reproducir la misma exclusión. Entonces tenemos municipios que solo piensan en la cabecera cantonal, tenemos gobiernos parroquiales que solo piensan en la cabecera parroquial y tenemos gobiernos provinciales que solo piensan en la capital, además del cantonal, donde está el número significativo de votantes. Entonces, tener un gobierno autónomo descentralizado que también descentralice en su interior, que desconcentre, que piense en la periferia, que piense en la ruralidad, es fundamental. Si no, estamos simplemente cambiando el modelo concentrador desde el gobierno nacional hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Definir el ámbito de acción de cada GAT, esto es fundamental. Y este es, creo que, el salto cualitativo y cuantitativo que da la Constitución de Montecristi. ¿A qué me refiero con definir el ámbito y la acción de cada gobierno autónomo descentralizado? Antes teníamos municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales que hacían lo mismo. Entonces, como los votos estaban en la cabecera cantonal, los gobiernos provinciales nos peleábamos por ir a hacer ahí
las obras de, no sé, se me ocurre, de infraestructura, el parque, los adoquinados, y teníamos al alcalde operando en la ciudad, al prefecto operando en esa misma ciudad. Hoy lo que hemos hecho con el régimen de competencias en la nueva Constitución de Montecristi, desde el artículo 260 de la Constitución, ustedes pueden revisar, es establecer claramente qué hace cada uno. Entonces, claramente nos dice, a ver, la competencia del gobierno regional en el tema vial son las vías de orden nacional, perfecto. Las competencias en el tema vial para los gobiernos provinciales son las que están vinculadas en la zona rural. Las competencias que tiene el alcalde en el tema de vialidad son las que están asentadas en el área urbana. Y lo mismo en el caso de la parroquia, que puede asistir tanto en la zona rural a los gobiernos provinciales. Que el agua y el alcantarillado, sepamos ahora claramente que es competencia del municipio, parece que no es ninguna novedad, pero créanme que es una novedad. Una de las mayores urbes, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, y ahí entra un cuestionamiento de qué modelo de ciudad queremos, no tenía una empresa pública de agua potable. Mientras ciudades como Quito, como Ibarra, como Cuenca, se apostaron ya a empresas públicas de servicio de agua potable. El agua potable en Guayaquil el servicio de entrega de agua potable se lo hacía a través de una empresa privada, mientras construíamos malecones, obviamente necesarios para el espacio recreativo, el uso del suelo, pero los servicios públicos de obligación y competencia de esos gobiernos autónomos descentralizados no se lo hacían. Entonces, establecer claramente qué hace cada gobierno autónomo descentralizado es, creo que el modelo, marca el nuevo modelo de descentralización en el país. La otra parte fundamental, garantizar la distribución equitativa de las platas. O sea, este tema de la descentralización suena bonito, pero mientras no haya plata de por medio, no vamos a lograr conseguir la descentralización en el país. Porque para que los municipios hagan obra, las juntas parroquiales hagan obra, los consejos provinciales les cumplan a sus mandantes, necesitamos tener los recursos necesarios. Y lo que hace este código de descentralización es dejar atrás la historia pasada de los congresos nacionales, en donde se conseguían partidas presupuestarias extras dependiendo del peso político o de la participación política de los actores en el Congreso Nacional o en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, las provincias que no tenían padrinos que les permitan bautizarse no tenían recursos, tenían un recurso limitado, mientras que nuevamente a las grandes ciudades sí llegaba la plata, porque en esas grandes ciudades estaban los votos, porque en esas grandes ciudades estaban los representantes políticos con absoluto peso. Entonces, lo que hemos diseñado en este código de descentralización es un modelo de distribución de las platas de manera equitativa, con indicadores para todos, de tal manera que anualmente a cada gobierno autónomo descentralizado le pueda llegar los recursos sin necesidad de hacer marchas al Ministerio de Economía y Finanzas, sin necesidad de que los diputados se peguen sendos discursos en la Asamblea Nacional, sino que por ley, por mandato de la ley, todos seamos medidos con la misma vara. ¿Qué contiene el CONTAD? El CONTAD es realmente un libro bastante grande, por eso yo en la tarde de hoy quiero hacer una síntesis, no me permite más el tiempo. Tenemos 9 títulos, 632 artículos, 6 disposiciones generales, 3 disposiciones transitorias, 2 reformatorias y 2 derogatorias y una disposición final. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del modelo de descentralización? La conformación de regiones, que quiero hablar un poquito de eso, porque es un tema que nos estamos olvidando y la Constitución nos establece un plazo. ¿Cuáles son los regímenes especiales? Y me parece que en Imbabura, sobre todo, y más aún estando en Otavalo, es importante hablar de los regímenes especiales. ¿Cuáles son las competencias que tienen los GATS? El modelo de equidad, que es el modelo de reparto de las platas, el sistema de participación ciudadana, que es fundamental, donde vinculamos a los ciudadanos con el ejercicio del poder, y los instrumentos legales para facilitar la legalización de ciertos asentamientos urbanos en los municipios. Y esto es lo que les decía hace un momento y me adelantaba. ¿Por qué decimos que ahora sí vamos a lograr la descentralización y hemos dado el salto? La Constitución del 98 hablaba más o menos de un modelo de descentralización a la carta. El gobierno autónomo descentralizado, es decir, el alcalde o el prefecto, pedía la competencia. Entonces decía, yo estoy capacitado para hacer la competencia en salud. Voy a instaurar un patronato que trabaje en el tema de salud, voy a crear unas unidades móviles que hagan salud, pero esa era la ventaja de algunos municipios que podían hacer. ¿Qué pasaba con los otros municipios en donde no tenían la posibilidad? Hoy establecemos claramente qué hacen los alcaldes, qué hacen los prefectos, qué hacen las juntas parroquiales
Y lo que estamos logrando con eso es combatir las inequidades. ¿Por qué un municipio que está ubicado en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito, tiene mejores posibilidades, sus habitantes tienen mejores posibilidades que, no sé, se me ocurre un cantón de frontera en la Amazonía ecuatoriana, o un cantón al sur del país en Loja? ¿Por qué había habitantes de primera y habitantes de segunda en el país? ¿Por qué había un alcalde sí me podría ofertar servicios de agua potable y en mi otro cantón que está, no sé, al sur del país, no tenía la posibilidad de acceder a agua potable de calidad? Entonces, lo que se marca con este nuevo modelo es que no importa en qué parte del territorio ecuatoriano estemos, los ciudadanos y las ciudadanas recibamos de parte de los gobiernos autónomos descentralizados la misma prestación de servicios. ¿Cuál es el concepto que marca el código? La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, talento humano, recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos del gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Voy a entrar con el tema de las regiones que les quería comentar. La Constitución, yo creo que ya en este momento, a 3 años de vigencia de la Constitución, creo que de manera apresurada estableció la Asamblea de Montecristi, de manera apresurada estableció un plazo para la conformación de las regiones en el país. El plazo es de 8 años, ya vamos 3 de esos 8 años. La conformación de regiones se la tiene que hacer de manera voluntaria, y cuando hablo de manera voluntaria hablo de un procedimiento que nace en la iniciativa de los gobiernos provinciales. Son los gobiernos provinciales los que tienen que decidir cómo nos juntamos. De hecho, hay algunas mancomunidades, creo que Imbabur está en la mancomunidad del norte, si mal no recuerdo, de manera voluntaria los gobiernos provinciales deciden unificarse y conformarse como región. Lo ideal de la conformación de las regiones es que haya condiciones para que se haga la región, condiciones que pueden ser económicas, porque hay la posibilidad de intercambios económicos que fortalezcan a las provincias, que hayan antecedentes históricos y culturales que les permitan unirse a los pueblos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre hablar del caso de alguna población indígena que esté ubicada entre 2 provincias, no solamente en una. Eso obviamente va a reforzar las posibilidades de unidad y de integración. Que luego esta conformación que hacen los gobiernos provinciales tiene que pasar un procedimiento, eso va a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, pero finalmente quien decide la conformación de la región son los ciudadanos. Tiene que la región ir a consulta popular. La consulta popular tiene que hacerse y seremos los ciudadanos y ciudadanas los que determinemos si nos convence o no ser parte de esta región. Hay iniciativas importantes, creo que de las iniciativas importantes está el avance que ha hecho Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, en su mancomunidad que mira la posibilidad de la región. Sin duda alguna, una de las mancomunidades más potentes es la del sur, está avanzando yo diría con pasos firmes. Azuay, Loja, toda la zona del sur están buscando integrarse y mirando la posibilidad de la región como una salida que fortalezca sus territorios. Para cerrar el tema de la región, la conformación de regiones no es un tema de ley. Yo creo que ese fue uno de los errores en la Asamblea de Montecristi. La conformación de regiones son procesos políticos, y son procesos políticos que tienen que estar liderados por sus actores políticos, por sus alcaldes, sus prefectos, sus presidentes de juntas parroquiales, pero sin olvidarnos de lo importante. Es un proceso que se valida con los ciudadanos y con las ciudadanas. Y hablamos del procedimiento de regiones, y hablamos los regímenes especiales. Yo les decía, más aún en Otavalo no podemos hablar de los regímenes especiales. Los regímenes especiales son, como dice claramente, formas de gobierno y administración del territorio constituidas por algunas razones, por población, por temas étnicos, culturales y por conservación ambiental. ¿Cuáles son los regímenes especiales que existen en el país? El de población, los distritos metropolitanos. Tenemos un solo distrito metropolitano en el Ecuador, que es el Distrito Metropolitano de Quito. Por población seguramente Guayaquil
y Cuenca en cierto momento opten por ser distrito metropolitano, pero es una circunscripción especial porque tiene, por sus características de población, un tratamiento especial. El segundo son las circunscripciones territoriales afroecuatorianas e indígenas, que por sus características étnicas, culturales, pueden apostar a ser una circunscripción especial. Y la única ambiental que tenemos en el país es la circunscripción especial de Galápagos. Galápagos tiene un tratamiento especial, de hecho en la Constitución ya se eliminó la posibilidad de tener el Consejo Provincial de Galápagos, se le creó un Consejo de Gobierno Especial en donde tienen que interactuar los distintos sectores vinculados al mantenimiento de las Islas Galápagos, como son el Ministerio de Ambiente, el Parque Galápagos, al ser una de las fuentes de turismo fundamentales para el país, también el Ministerio de Turismo. Entonces son regímenes que tienen características especiales. La conformación de las circunscripciones territoriales afroecuatorianas e indígenas tiene un tratamiento similar al de las regiones. Tiene que ser aprobado primero en el marco de la división político-administrativa del país, porque cuando discutíamos lo de las circunscripciones territoriales, la gente decía, pero o sea, siendo el Ecuador un país tan chiquito, ¿por qué nos quieren seguir dividiendo? Cuando esta ha sido una demanda histórica de los pueblos y nacionalidades del país desde la Constitución de 1998. Entonces, lo que los asambleístas dijeron, si se van a crear circunscripciones territoriales afroecuatorianas o indígenas, se lo hace en el marco de la división política. Es decir, se lo hace como parroquia, se lo hace como cantón o se lo hace como provincia. Y el procedimiento es similar al de la región porque tiene que ser aprobado vía consulta popular de los habitantes que conformen esa circunscripción. El tema de las competencias es importante porque durante todo este periodo legislativo en donde hemos aprobado más de 103 reformas legislativas integrales o parciales, se ha discutido muchísimo cuáles son las atribuciones del gobierno central, cuáles son las atribuciones del presidente. Y ustedes escucharán que dicen, claro, es que va a haber un nuevo Consejo de Comunicación, un Consejo de Educación Superior, va a haber un Consejo de Competencias, y entonces en todos esos consejos el presidente quiere manejar los consejos y quiere imponer su política en esos consejos. Es importante que tengamos claro que la Constitución establece cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, incluyendo el gobierno central, porque el gobierno central juega en la división político-administrativa, y cuáles son las competencias privativas del presidente, en este caso del Ejecutivo, del presidente de la República. Y ahí tenemos temas claves. Se puede entregar a los gobiernos autónomos descentralizados todo, excepto defensa nacional, protección interna del orden público, estamos hablando de la policía no puede manejar un gobierno autónomo descentralizado. Las relaciones internacionales, la política exterior, no la puede manejar cada gobierno autónomo descentralizado. Las políticas económicas, tributarias y aduaneras, eso solo lo hace el presidente de la República, y el endeudamiento externo. Lo demás se puede descentralizar y pueden asumir los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, juntas parroquiales, dependiendo del ámbito de sus competencias establecidas por la Constitución. Ya lo vimos. Es importante entender que el proceso de descentralización no es un proceso que se va a hacer de la noche a la mañana. Ideal sería que hecha la norma cambie la realidad. La norma simplemente es la puerta que abre el cambio hacia una realidad social. Pero la realidad, el cambio de la realidad social implica mucho más allá que una ley. O sea, si pudiéramos arreglar todo vía ley, seguramente ya tendríamos una ley contra la pobreza. La ley lo que hace es cambiar el marco jurídico para poder cambiar las relaciones de la sociedad y por lo tanto se vaya dando ese cambio. Si la descentralización se arreglaría vía ley, ya seríamos un país en otras condiciones. Y para garantizar que el proceso de descentralización en el país sea una realidad, la ley estableció el Consejo Nacional de Competencias. El Consejo Nacional de Competencias es la entidad que tiene a su cargo la tarea de impulsar el proceso de descentralización en el país. El Consejo está integrado, no sé si tenemos, ahí está,
El Consejo ya en la Constitución estaba definido cómo tenía que conformar. Y está conformado por un representante de cada nivel de gobierno. Está conformado por un representante de los prefectos, un representante de los alcaldes y un representante de las juntas parroquiales. En el caso de los alcaldes, la representación la tiene Imbabura. Es el alcalde de Ibarra, el compañero Martínez, es el delegado del Consejo Nacional de Competencias. Es decir, un representante de cada uno de los niveles de gobierno que pueda acompañar el proceso de descentralización en el país, porque lo que ha hecho la norma es simplemente abrir un gran paraguas que tiene que obviamente ir caminando con procesos de acompañamiento, sobre todo técnicos. ¿Y por qué digo técnicos? Porque es muy fácil, posiblemente en municipios que ya han tenido una trayectoria de haber asumido algunas competencias, empezar este proceso. Pero las condiciones de nuestro país son distintas. O sea, no todos los municipios son municipios que tienen la capacidad administrativa y la capacidad técnica para asumir las nuevas competencias. La realidad del país es absolutamente diversa. Tenemos municipios en donde ni siquiera las condiciones de infraestructura nos permiten asumir estas nuevas competencias. Entonces, si no acompañamos a las juntas parroquiales, si no acompañamos a los alcaldes, si no acompañamos a los prefectos en esta trayectoria hacia el modelo de descentralización, no vamos a tener los resultados esperados. Para ir agilizando, vamos al tema de las platas. ¿Cómo está distribuido el tema de las platas? El objetivo yo ya les conté: evitar mecanismos de acción política que permitan que ciertas provincias, que ciertos cantones tengan mayores recursos que otros. ¿Cuáles son los criterios de distribución para distribuir las platas? El primero es la población básica. ¿Cuánta población existe en ese cantón? ¿Cuánta población existe en esa parroquia? Las necesidades básicas insatisfechas que existen en este territorio. El mejoramiento de la calidad de vida. Este es nuevo. ¿Y por qué es importante este? Porque en cierto momento lo único que se premiaba eran las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si me daban plata por más necesidades básicas insatisfechas, yo de alcalde no hacía las obras, pues, sino cómo me llegaba la plata. Entonces, hoy hemos buscado equiparar. Sí, perfecto. Premiamos necesidades básicas insatisfechas, pero también premiamos la gestión que hacen las autoridades. O sea, ¿cómo ha mejorado la calidad de vida de sus pobladores? O sea, así como antes no tener agua potable era un mecanismo para recibir dinero, hoy también haber dotado de agua potable, de alcantarillado, de haber cumplido las responsabilidades que tenían estas autoridades, tiene un plus en la entrega de los recursos. El esfuerzo fiscal, y ese es un tema que lo vamos a ver un poco más adelante, pero antes nos decían que todos los ingresos del presupuesto del Estado estaban sustentados en el petróleo. Y hoy eso ya no es más una realidad, es una absoluta falacia. El presupuesto general del Estado y los gastos del Estado ecuatoriano se resuelven con nuestras platas, con nuestros impuestos, con la recaudación fiscal. Lo que es importante es cambiar la cultura. Yo puedo pagar impuestos, pero lo que quiero es que los impuestos y la plata que yo he pagado sea manejada de manera transparente. Que no haya corrupción, que haya honestidad, que no se vaya el 10 o el 15% en el bolsillo del contratista, pues. Que no se vaya en la cuenta del alcalde, del prefecto, o de la prefecta, o de la presidenta de la junta parroquial, sino que sea en obras. Entonces, ir hacia un cambio de cultura fiscal en el país es uno de los grandes retos. Y cuando nosotros pusimos en la ley el esfuerzo fiscal, nos faltaron los alcaldes y nos dijeron, claro, es que lo que ustedes quieren es que nosotros vayamos a los territorios y a la pobre gente le cobremos impuestos. Sabemos que el tema de los impuestos es un tema complejo, es un tema complicado, es un tema que además no da votos, es un tema que a las autoridades no les gusta asumir. Pero si queremos ser gobiernos autónomos descentralizados, no podemos seguir viviendo eternamente del presupuesto general del Estado. Esa es una lógica contradictoria. Necesitamos generar posibilidades en nuestros territorios que vayan de acuerdo a la capacidad de pago de la población. Y eso es importante señalar. Este es un tema bastante complejo, que muchos de los políticos o políticas no les gusta hablar porque esto, en vez de dar votos, quita votos. A nadie le gusta hablar de impuestos, a nadie le gusta hablar de contribución de pago de mejoras, pero cuando estamos al frente de la administración pública, sabemos que la plata no alcanza.
y que lo que entrega el presupuesto general del Estado no es suficiente. Entonces, hablar de una nueva cultura tributaria en el país es absolutamente necesario. Gran parte de la inversión social que ha hecho este gobierno en estos 4 años, que puede ser cuestionable porque no vamos a hablar de temas políticos, sino de hechos reales. O sea, 7.000 millones se lo ha hecho recobrando impuestos de gente que no pagaba impuestos en el país. Gran parte de esa inversión social ha salido de esa plata. Entonces, es importante mirar la cultura tributaria en el país de una manera distinta. Les hablaba cuáles son los recursos que puede tener un gobierno autónomo descentralizado. Primero son los ingresos propios, los tributarios, ¿no es cierto? Los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. Los no tributarios, otros son las transferencias que pueden haber, y entre las transferencias están el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Y esto, más allá de ser una cuña al gobierno nacional, porque este realmente es un tema que se hizo vía ley, se lo hizo vía Asamblea Nacional. Antes los gobiernos autónomos descentralizados recibían el 15% de las rentas totales y el 10%, los ingresos permanentes, 15% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes. ¿Cuáles son los permanentes? Los permanentes son, por ejemplo, los tributos. Los no permanentes son el petróleo, la minería, lo que no es permanente, sino que depende de la actividad. Era el 15 más el 10, es decir, hablábamos del 21%. Hoy la ley en su reforma estableció el 21 y el 10%. Entonces el incremento de los recursos que están recibiendo los gobiernos autónomos descentralizados es significativo. Yo creo que más adelante está la lámina en donde podemos comparar la inversión antes del 2011 y después del 2011, cuando ya entró en vigencia el COTAD. Y sin duda alguna, los mayores beneficiarios del Código de Descentralización son los gobiernos parroquiales. Los gobiernos parroquiales tenían una asignación presupuestaria que era ínfima, y además los gobiernos parroquiales no entraban en la distribución del pastel. Como buena gente, el gobierno central decía, les hemos guardado una platita aquí y de esa platita les vamos a distribuir a las parroquias. Hoy los gobiernos autónomos parroquiales no solo que tienen competencias claras en la Constitución, en el Código de Descentralización, sino fundamentalmente entran a este reparto del 21-10, que es importante para cambiar la realidad, no del presidente de la Junta Parroquial, porque a veces cuando hablamos de esto, en vez de ayudarles a las juntas parroquiales, les perjudicamos. No es para mejorar la vida del presidente o la presidenta de la Junta, es para mejorar las condiciones de la zona rural en el país. Ahí está un análisis que el Franklin es el compañero que nos está ayudando en el paso de las láminas. Es un cuadrito que él hizo. Ahí podemos ver nosotros el incremento entre el año 2006 y podríamos hacer el 2012 ya con la aplicación del Código de Descentralización. O sea, son cambios absolutamente significativos, y si ustedes miran en el tema de las juntas parroquiales es donde mayor avance porcentual existe. La única preasignación que se quedó para los gobiernos autónomos descentralizados es la Ley 010. La Ley 010 es la que beneficia a las provincias amazónicas por la explotación de petróleo. $1 por cada barril de petróleo explotado pasa a los gobiernos autónomos descentralizados que están ubicados en esa zona. Entonces, realmente, los recursos que se manejan en las provincias, en los cantones y en las parroquias amazónicas es bastante significativo. Y yo creo que con esto ya finalizo, ya voy, creo que 1 hora, no me dieron tiempo, pero como es tan largo esto, podríamos hablar y hablar, pero no les voy a cansar. Quiero hablarles del sistema de participación ciudadana. Recordarán, antes decían, por ahí hay algún alcalde chévere, un prefecto chévere que trabaja con la gente, hace presupuestos, hace planes de desarrollo, hace presupuestos participativos. De hecho, Cotacachi fue uno de los pioneros en estos temas aquí en Imbabura. Y teníamos a Cotacachi, teníamos a Cuenca, teníamos a la provincia de Pichincha, que empezaron a trabajar con la gente. Pero eso no es más una particularidad, sino tiene que ser una generalidad. Y hoy logramos, con la nueva ley de descentralización, que todo gobierno autónomo descentralizado tenga un sistema de participación ciudadana que le permita
Primero, planificar con la gente, por obligación. O sea, los planes de desarrollo tienen que ser trabajados con la ciudadanía. La presupuestación tiene que ser trabajada con la ciudadanía. O sea, antes decían, nos invitaron a todos a la asamblea parroquial o nos invitaron a la asamblea municipal a que hagamos el plan de desarrollo. Pero entonces dábamos lluvias de ideas, decíamos, creemos que hay que hacer esta cancha, creemos que hay que hacer la vía, que hay que hacer el tanque de agua, pero resulta que hacían el plan como querían y después la plata se distribuía como querían. O sea, de nada nos sirve planificar si no va acompañada de la plata. Aquí la plata es lo fundamental. Por lo tanto, los presupuestos participativos tienen que hacerse con la gente, tienen que trabajarse con la ciudadanía. La priorización de gastos que antes se hacía entre cuatro paredes, hoy tiene que hacerse con las puertas abiertas. Ni el tema de las platas, ni el tema de las competencias fue tan duro con los alcaldes, con los prefectos y los presidentes de juntas parroquiales. Créanme que todavía somos un país que nos cuesta trabajar con la gente. O sea, los alcaldes decían, pero si ni con los concejales puedo ponerme de acuerdo. Ustedes quieren que hable con las juntas parroquiales, quieren que hable con los dirigentes sociales, que hable con las organizaciones de mujeres, con los campesinos. Nos quieren sentar todos en la misma mesa y así no nos vamos a poner de acuerdo. Porque nos cuesta sentarnos a planificar con la gente. Y sin duda alguna esta ley es también el paso para cambiar esa cultura democrática en el país. O sea, nosotros les decíamos, vean alcaldes, si ustedes trabajarían más con la gente, estamos seguros que habría menos revocatorias de mandato. Eso es así, o sea, porque la gente lo que demanda es un espacio en la participación. Sin duda alguna, toda ley tiene malas interpretaciones y muchos de estos planes de desarrollo, presupuestos participativos, revocatorias del mandato, todos estos sistemas de participación pueden ser mal utilizados por la gente, pero depende muchísimo de los que somos autoridad, de los que somos autoridad electa. Creo que esta es la invitación para tener niveles de gobierno más cercanos a la gente. Necesitamos alcaldes cercanos a la gente, necesitamos prefectas cercanas a la ciudadanía, presidentes, vocales de juntas parroquiales que hablen con la gente. No queremos más que la gestión del municipio, del Consejo Provincial sea